El Evangelio del día. Una cita diaria con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy, 20 de agosto de 2020, la Iglesia celebra la gran memoria de San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia, que vivió a caballo entre el siglo XI y el siglo XII. Fue abad de Claraval y marcó la impronta de todo lo que supuso la reforma monástica del Císter, fundando gran cantidad de monasterios y creando pues toda una nueva actitud espiritual que plasmó en numerosísimas predicaciones y publicaciones muy diversas. Junto con su labor de propagación monástica y de reforma, hay que hablar de San Bernardo como una figura excepcional en su siglo para lo que es la historia de la Iglesia. Colaboró estrechamente con quien fue discípulo suyo en el Císter, el Papa Eugenio III. Y su figura tenemos que interpretarla dentro de lo que es el contexto. El contexto era un contexto difícil en Europa. Por un lado, las herejías que iban cada vez surgiendo en el propio corazón de la Iglesia, y por otro lado todo el tema de las cruzadas. Tenemos que decir también de San Bernardo que fue un gran devoto de la Virgen y de la humanidad de Cristo. Él tenía muy claro que María es el camino más recto y seguro para acercarnos al Señor. Fue quien conformó, podemos decir, lo que hoy conocemos realmente por la mística. Toda su vida la dedicó estrechamente a la búsqueda del camino de perfección para encontrarse y ayudar a encontrar a la persona con Dios. Esto lo vemos en su iconografía, que define muy bien esa búsqueda interior, profunda, hacia la humanidad de Cristo en la cruz. De hecho, cuentan las tradiciones que Cristo se le apareció y, clavado en la cruz, y ante San Bernardo descendió de la misma para darle un abrazo. Fue canonizado en 1174 por el Papa Alejandro III. El Evangelio. El Evangelio de hoy seguimos con San Mateo y continuamos con las parábolas del reino. Capítulo 22, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado ternero y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron.
El rey, montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bien, en continuación con el Evangelio que vimos ayer, nos encontramos otra parábola del reino, en este caso la boda. Toda boda, en definitiva, es la gran celebración del amor. Se casa el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, Jesús, y se casa con la Iglesia, con toda la humanidad. Este concepto de la boda aparece muchas veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Cantar de los Cantares, la boda de Caná, es siempre alegría. Y Jesús nos invita a compartir con Él la gran fiesta del amor que es el reino. Y por eso invita, en primer lugar, como vimos en la otra parábola, pues invitas a los amigos, a los más cercanos. Es también una invitación a los judíos, al pueblo elegido. Pero también nos lo dice a cada uno de nosotros. Y le decimos que no, por pereza, por sedentarismo, porque tenemos un tipo de religión que solamente es teoría para nosotros y no nos mueve, tenemos otras cosas que hacer, e incluso atacamos a los emisarios, a los profetas, a los misioneros. Y por eso envía a los cruces de camino e invita a todo el que esté allí, a los buenos y a los malos. Es la imagen de la sociedad en la que nos encontramos, una sociedad con gran cantidad de sentidos, plurisecular podemos decir. Pero no solo basta con venir a la fiesta, sino que hay que venir bien arreglado. Es decir, hay que tener la actitud de las bienaventuranzas. No basta decir Señor, Señor, sino que efectivamente hay que revestirse del amor, de la compasión, de la misericordia, de la verdad de Dios encarnado en Cristo. Y por último, el cuento, que se titula El mejor argumento. Un viejecito ateo e incrédulo fue a visitar a un sacerdote. Quería que le ayudase a resolver sus dudas de fe. No lograba convencerse de que Jesús hubiera resucitado. Buscaba pruebas de la resurrección. Cuando entró en casa del sacerdote, él estaba ya hablando con otra persona. El sacerdote entrevió al anciano de pie en el pasillo y corrió enseguida, sonriente, a ofrecerle una silla. Cuando el otro se despidió, el sacerdote hizo entrar al señor anciano. Una vez conocido su problema, le habló largamente y después de un denso coloquio, el anciano, de ateo, se convirtió en creyente y quiso volver a ponerse en contacto con la palabra de Dios,
recibir los sacramentos y recobró la confianza, además, en la Virgen María. El sacerdote, satisfecho, pero también un poco sorprendido por el cambio, le preguntó: por favor, después de nuestro largo diálogo, ¿cuál ha sido el argumento que le ha convencido de que de verdad Cristo ha resucitado y de que Dios existe? Pues mire usted, el detalle de acercarme la silla para que no me cansase de esperar, respondió el viejo. Bien, y esto es todo por hoy. Buenos días.